¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a un autor que ya estamos conociendo, que es Hume. Así que nada, pasamos a continuar lo que nos falta de este autor. Compartimos como siempre el PPT. Nos habíamos quedado precisamente viendo Hume y los límites del conocimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con los límites del conocimiento? Que una de las características de Hume es que logra entender la importancia de que reconozcamos de que hay cosas que no podemos conocer. Y no las podemos conocer por la forma en que estemos constituidos. O sea, esto es, el ser humano tiene que entender que, dado que conocemos a través de los sentidos, que percibimos a través de la experiencia sensible, hay cosas que no son imposibles llegar a conocer de forma absoluta. En ese sentido, es importante precisamente desarrollar una capacidad crítica para poder delimitar qué se puede conocer y qué cosa no se puede conocer, ¿no? Este punto de Hume es importante no solamente para la propia obra de Hume, sino les decía en la sesión pasada, porque va a ser algo que recoja Kant, ¿no? Kant se va a dar cuenta de que Hume tiene razón en ese aspecto, digamos, ¿no? Que el punto está en entender qué podemos, ¿no? Y qué no podemos conocer, ¿no? Eso que puede parecer una delimitación, una separación bastante como obvia, como evidente, es poner en ejercicio crítico, pero perdón, es poner en ejercicio el pensamiento crítico, ¿no? Precisamente la crítica tiene que ver con alcances y límites del conocimiento, ¿no? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos saber? ¿No? Y eso realmente poder delimitarlo, poder constituirlo, parece poco, pero es bastante, tanto para Hume como para Kant, ¿no? Es algo que alivia, evita que caigamos no solo en la duda, sino en el error, ¿no? Lo que más se quiere evitar acá es el error. Pero vamos viendo lo que tenemos para hoy. Ya les había mostrado esta imagen de Alexander Rothburg, ¿no? De Hume. Para Hume la razón nunca puede ser motivo de una acción de la voluntad, ni oponerse a la pasión en relación con los designios de la voluntad. Por ello afirma lo siguiente: nada puede oponerse al impulso de una pasión o retardarlo, sino un impulso contrario. Y si este impulso contrario surgiera de la razón, esa facultad debería tener una influencia originaria sobre la voluntad y ser capaz de causar o de evitar cualquier acto volitivo. Pero si la razón no tiene influencia originaria alguna, es imposible que pueda oponerse a un principio que sí posee esa eficiencia, como también lo es que pueda suspender la mente siquiera un momento. ¿No? Esto se encuentra en el Tratado de la Naturaleza Humana, en el libro segundo, en la tercera parte, y nos da cuenta de que, en el caso de Hume, siguiendo sin duda a Roger Foucault y a otros autores de la época, no es la razón la que nos moviliza, sino son las pasiones, los deseos, ¿no? La capacidad volitiva del sujeto, ¿no? La voluntad es la que nos lleva a buscar, a desear, a indagar, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque hay una diferencia entre darle todo el peso a la razón. Entonces hay que tener presente que para Hume, ¿no? Como para otros empiristas como Locke, los tipos de experiencia son dos: la experiencia externa y la experiencia interna. ¿Qué significa la experiencia externa? Estímulos que provienen del exterior, como el calor, el frío, los colores, ¿no? Aquello que perciben nuestros sentidos. En cambio, la experiencia interna es la conciencia de nuestros estados internos. Se reflexiona acerca de ellos. O sea, por ejemplo, cuando el sujeto tiene la capacidad de poder recordar, imaginar, pensar, ¿no? Esto, por ejemplo, en los estados cognitivos de los niños, uno va viendo cómo van evolucionando, ¿no? Cómo los niños van reconociendo su cuerpo, el cuerpo de los demás, sus deseos, los deseos de los demás, las habilidades que van aprendiendo, recordar, relacionar, imaginar, ¿no? Todo eso no es algo que pensaría Hume que ya está instalado en nosotros, sino que se va desarrollando y es un desarrollo cognitivo, ¿no? Que va tomando un tiempo, ¿no? Entonces, esta visión empirista es una visión que hasta ahora se mantiene en los pensadores analíticos norteamericanos, digamos, ¿no? Que el conocimiento
se forma a través de la experiencia, que esa experiencia va en aumento y se va complejizando, y es lo que permite y constituye que los seres humanos podamos conocer, sentir, pensar, imaginar, ¿no? Entonces es algo que, como digo, la Empereia, la experiencia, no va a ser simplemente algo menor, ¿no? Sino que la experiencia se va a asumir como el estamento básico, constitutivo de todo lo que sabemos, de todo lo que podemos conocer, ¿no? Para Hume, entonces, son experiencias distintas, el razonamiento y la experiencia. Según Hume, requerimos simplemente de un círculo para definir sus condiciones, dado que estas se hacen evidentes a la razón. O sea, un razonamiento es una experiencia interna, ¿no? En cambio, las inferencias provienen de la costumbre que un sujeto tenga, es decir, que se encuentre expuesto repetidas veces a un mismo fenómeno en particular, ¿no? Entonces, la reiterada repetición de algo termina generando en nosotros como si fuera un callo, como si fuera una muesca en la madera, ¿no? Una marca, ¿no? En nosotros. Algo se repite, lo aprendemos, ¿no? Y así se van generando experiencias en nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que podemos entender a un nivel conceptual, de razonamiento, digamos, ¿no? Como el diámetro, el radio, la tangente, la secante, la circunferencia, pero estos conceptos los hemos ido aprendiendo a partir también de experiencias cotidianas, de cosas muy básicas, muy simples, digamos, ¿no? O sea, no es que ya en nosotros había la idea del círculo o la idea de un cuadrado, un triángulo, sino que se ha ido eso es formando por la experiencia reiterada. Ahora, esa experiencia reiterada se va complejizando y se van construyendo razonamientos. Esos razonamientos beben de las experiencias más simples. Eso es lo que hay que entender, que a diferencia de autores como Descartes, que Descartes creería que ya en nosotros instalado la idea de triángulo, la idea de círculo, la idea de cuadrado, en el caso de Hume, todo se va aprendiendo y se va complejizando a partir de experiencias simples, digamos, ¿no? Esto nos podría hacer acordar de repente, sin duda, a Aristóteles, ¿no? Aunque tiene obviamente sus diferencias. Por ello, partamos de lo que Hume llama en su investigación sobre el entendimiento humano, de 1748, percepciones del espíritu, las cuales pueden ser de dos tipos. Las impressions, ¿no? Las impresiones, o sea, que es lo presente, las sensaciones en sí misma. O sea, por ejemplo, estoy fumando algo con una pipa, ¿no? O estoy bebiendo agua, o estoy oliendo tabaco, oliendo la comida que están haciendo en la cocina, ¿no? O sea, son impresiones que se producen en mí. Ya va a depender de la sensibilidad y la capacidad de relación que pueda ir construyendo, que yo pueda ir haciendo que esas impresiones se vayan complejizando, ¿no? Y las ideas, que es lo representado, es decir, es la reflexión acerca de las impresiones, ¿no? Yo vuelo, están haciendo arroz con pollo, están haciendo, no, carbonara, ¿no? Salsa carbonara. Entonces, yo voy percibiendo y eso que percibo se puede formar una idea. Me puedo confundir, ¿no? Podrían no estar haciendo una salsa carbonara, ¿no? Pero, ahí está la capacidad de poder ir construyendo para nosotros ideas a partir de las impresiones que tenemos, ¿no? Estas a su vez se distinguen por sus grados de intensidad. Las impresiones, al ser más inmediatas y directas que las ideas, las cuales son imágenes de las impresiones, tendrán mayor influencia en nuestro espíritu. O sea, para Hume, las impresiones son más directas, porque son más directas, son más inmediatas. Al ser más inmediatas, tienen mayor preeminencia en nosotros. En cambio, las ideas son algo alejado, entonces hay que recuperarlo, ¿no? Hay que volver detrás de la idea, ¿no? En cambio, la impresión la estoy sintiendo en ese momento, entonces tiene una preeminencia, una fuerza que la idea no tiene. Entonces, tanto las impresiones como las ideas se dividen en simples y compuestas, ¿no? Esto no es una pipa, ¿no? Esta imagen con la que le gustaba trabajar a Foucault, claro, esto es la imagen de una pipa, ¿no? Pero no es una pipa, ¿no? O sea, hay una diferencia entre que yo les diga, les muestre esa imagen, ¿no? Y le diga, esa es una pipa, a que yo les diga que esto es una pipa, ¿no?
Es diferente ver la imagen de la pipa a que yo tenga una pipa y que la pipa yo la pueda fumar, que yo la pueda utilizar, ¿no? No es lo mismo, ¿no? La imagen es una imagen de una pipa, pero no es una pipa, ¿no? Esto es una pipa, ¿no? Entonces es diferente, porque la pipa yo la siento, si le pongo tabaco, la puedo fumar, y si la puedo fumar, puedo percibir el tabaco. Entonces, por eso, esa imagen que ustedes se ven ahí no es una pipa. Esto sí es una pipa, yo la puedo sentir, la puedo tocar. Claro, ustedes cuando ven el video no pueden ver, no, o sea, también es una imagen esta pipa, pero tiene la diferencia de que la imagen de la pipa es diferente a esta imagen de la pipa porque ustedes ven que yo la estoy tocando, que yo la sostengo con la boca, entonces pueden pensar, el profesor sí tiene una pipa, ¿no? Entonces, es diferente a simplemente una imagen de la pipa, ¿no? O sea, hay una experiencia en la pipa, ¿no? Es algo que uno puede experimentar. Entonces es difícil, es diferente la imagen a la realidad en concreto. Entonces, una impresión simple se centra en la percepción de un objeto en particular. A su vez, una impresión compleja se constituye de diversos elementos que son percibidos en el mismo momento y en conjunto, ¿no? O sea, por ejemplo, nuevamente la pipa, le pongo tabaco, y el tabaco, dependiendo de esa complejidad que pueda tener, puede tener olores y sabores diversos. Entonces se confluyen, aparecen en común olores disímiles, diferentes, distintos, ¿no? Entonces, que me hacen recordar, que me hacen crear relaciones, vínculos. Digo, esto tiene sabor a pimienta, o tiene sabor a cacao, o tiene sabor a, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las ideas simples provienen de las impresiones simples y a su vez, ¿no? Podríamos pensar que las ideas complejas provienen de ideas complejas, pero no funciona así. Las ideas complejas, ¿no? No necesariamente tienen impresiones complejas, sino que las ideas complejas provienen de la conjunción de no solamente múltiples impresiones, sino que de múltiples ideas. Ojo con eso, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, uno podría pensar que las ideas complejas provienen de impresiones complejas. No. Un conjunto de impresiones complejas pueden dar una idea. Y ese conjunto de ideas pueden terminar dando una idea compleja. Una idea compleja puede tener que ver con el radio de algo, ¿no? Cuando veíamos la geometría, es una idea compleja el radio, ¿por qué? Porque implica, ¿no? O se subentiende que la persona, o seno, coseno, la persona tiene conocimientos previos, una línea, un punto, ¿no? Una asíntota. O sea, comienzo a tener que juntar distintas ideas simples para una idea compleja. Entonces, vuelvo a repetir, las ideas complejas no provienen necesariamente de impresiones simples, perdón, de impresiones complejas, sino de un cúmulo organizado de ideas, ¿no? Esto, por favor, téngalo presente. Pero sin duda, una idea compleja tendrá la base impresiones simples, pues por más imaginativa o creativa que una mente sea, debe partir siempre de nociones obtenidas a través de los sentidos. O sea, las impresiones simples son fundamentales para el conocimiento porque es constitutivo del conocimiento. Nadie puede tener ideas elaboradas, complejas, si que no ha tenido impresiones simples, básicas, desde las cuales se van constituyendo, se van desarrollando las ideas más complejas. De ahí que Hume nos diga que a pesar de lo ilimitado que nos pueda parecer el poder de la mente, esta se configura a partir de los elementos que los sentidos han puesto en ella, ¿no? O sea, la mente puede imaginar, crear, inventar, pero inventa, crea, imagina, recuerda, sueña desde lo que ha conocido a través de los sentidos. O sea, lo que se ha conocido a través de los sentidos es constitutivo del conocimiento, es básico para poder precisamente conocer, ¿no? Sin la experiencia de lo más simple, lo más cotidiano, no hay forma de elaborar conocimiento alguno. Entonces, este cuadro de los elementos del conocimiento, según Hume, creo que es bastante útil. Tenemos percepciones, que tienen impresiones, de sensación, de reflexión, colores, sabores, olores, formas, el sabor del dulce, ¿no? O de lo dulce que es la miel. Cuando son impresiones de reflexión, tenemos pensamientos, creencias, sentimientos, emociones, pasiones, sentir odio, pensar, pesar, ¿no?
envidia, amor, ¿no? Emoción, ¿no? Todas son impresiones de reflexión, ¿no? O sea que diríamos son impresiones complejas. Y en las ideas tenemos de memoria simples, ¿no? Por ejemplo, proceden de las impresiones, el recuerdo de un sonido, de un dolor, ¿no? Como me golpeó la rodilla, me acuerdo que me golpeé la rodilla, o un olor me hace recordar, así olía el arroz con leche de mi abuela, ¿no? En cambio, la imaginación se forman por asociación de ideas simples, la idea de un gato que habla, digamos, ¿no? Eso ya implica jugar con cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado la capacidad del habla, la capacidad del gato de ser sutil, juguetón, ensimismado, alejado, retraído, lo voy mezclando y voy jugando, ¿no? Entonces, siempre las sensaciones, las impresiones más concretas son mucho más fuertes que las ideas más complejas. Entonces, percibir algo con la mano, ¿no? Percibir algo con los sentidos, pensaría Hume, siempre va a ser mucho más potente que recordarlo, ¿no? Que imaginarlo. Nos dice además que las impresiones preceden a las ideas, pero hay un caso que esto no se cumple y nos coloca en el ejemplo de los matices de azul. Si pusiéramos delante de alguien la gama completa de matices de azul, pero adrede o viéramos colocar un matiz en particular de este color, la mente a través de la imaginación podría completar la información que falta. Ojo, pero solamente puede resolverse de esta forma, en que uno tenga la imagen de algo que no tenía una impresión, porque ha ido a su respaldo, a su ayuda, otras impresiones que completan la impresión que falta. Solamente en ese caso se da esa excepción. Lo mismo podríamos decir en matices de olor, de sabor, de gusto, ¿no? O sea, puede aparecer una impresión, o sea, perdón, puede formarse una idea sin una impresión directa, sí, hay excepciones, pero no es de la nada, sino provienen de otras impresiones colaterales que sirven como respaldo para que se pueda formar esa idea, ¿no? Entonces, en este caso no se produce, como vemos, una idea a partir de una impresión, pero Hume considera esta situación tan poco frecuente que no anula la dependencia de las ideas de las impresiones, y que a la base de todo, como vimos, se encuentran siempre las impresiones simples. Preguntaremos ahora por dos cosas. Primero, los fundamentos de la experiencia, y segundo, por la relación que existe entre las características sensibles que distinguimos de los objetos de las cualidades internas que los constituyen. Sobre ese segundo punto, el de la relación, Hume considera que se debe intentar aclarar, pues se suele caer en un razonamiento circular en que no se logra distinguir de qué modo se encuentran relacionadas las características sensibles con las causas internas, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede parecer gracioso, pero a Hume le gustaba mucho las villas, ¿no? Que era un juego muy común antes de la Revolución Francesa, ¿no? Era un juego como las cartas, ¿no? Como el casino, que le gustaba mucho a la gente burguesa, a la gente de alcurnia, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, las villas implica un saber dónde colocar, dónde taquear, ¿no? Dónde golpear la pelota, la bola blanca, ¿no? No es que simplemente uno golpea con cualquier intensidad, con cualquier intención, no. Si uno ya reconoce cuál es el lugar donde debería darle, con qué fuerza, de qué forma, entonces eso va a su vez dirigido a un segundo elemento, ¿no? La segunda bola. Entonces, dependiendo de cómo golpee, dónde golpee, si está bien direccionado, correctamente ejecutado, a su vez espero un segundo efecto. Entonces, si se dan cuenta, se va dando asociaciones, vínculos, relaciones, que, vuelvo a repetir, de ser ejecutados correctamente se cumplen. Entonces, veo un mundo donde mis ideas participan de otras ideas. Esta relación, este vínculo, me muestra que el mundo no es caótico, no es desordenado, sino que se pueden predecir efectos a partir de circunstancias previas. O sea, yo golpeo la pelota de una forma, con una intensidad, vuelvo a repetir, en un lugar en específico, y si lo ejecuto bien, la bola se mueve como lo espero. A su vez, esa bola golpea una segunda bola y esa segunda bola a una tercera o una cuarta, y todas se comportan como espero que se comporten, no por casualidad, no por designio divino, no porque son mágicas, sino porque siguen leyes. Leyes que yo puedo ir conociendo,
que puedo llegar a comprender, puedo llegar a asir, ¿no? A conceptualizar, a aterrizar, gracias a que entiendo los principios de asociación de estas ideas. ¿A partir de qué? De impresiones que se forman por su hábito en ideas. Estas ideas me permiten capturar, entender cómo funciona la realidad. ¿Van viendo cómo se va formando la epistemología, el conocimiento en Hume? Para aclarar este punto, centrémonos en lo que Hume denomina como los principios de asociación o de conexión entre las ideas. La semejanza, la continuidad y la causa en efecto, ¿no? Esos tres principios de asociación o de conexión son fundamentales. Antes, al comienzo de la obra de Hume tenía como 7 principios, pero Hume los termina sintetizando en 3. El de semejanza, o sea, si algo es semejante a algo previo que conocemos, lo vamos a tratar igual. Si ya hemos comido choclo hervido y vemos que nos sirven algo que huele y se ve igual al choclo, no vamos a pensar que nuestra mamá nos está sirviendo una figura de cera o una figura en aluminio que intenta pasar como un choclo, ¿no? No pensamos que nos está dando de almuerzo escenografía. Vamos a pensar que nos está dando un choclo real, la semejanza. Trato a lo semejante de la misma manera. La continuidad. Funcionamos en un mundo de continuidad en tiempo y espacio. No vivimos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Yo no abro la puerta y me dirijo a otro mundo, sino que hay una continuidad en tiempo y espacio, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien que recién veo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Has comido? Espero que haya una continuidad en relación a las preguntas que yo enuncio, ¿no? Yo no espero que cuando le pregunte a alguien, ¿cómo te llamas? Después de 10 minutos recién me conteste su nombre, ¿no? Tiene que haber una continuidad en tiempo y espacio, causa y efecto, ¿no? Yo no le puedo preguntar a alguien, ¿quieres comer? Y que la persona me diga sí, qué bueno, que quieras comer. No, ¿cuál es el efecto que esperamos? Que si yo pregunto a alguien, ¿quieres comer? La persona me diga sí o no, y que yo a su vez pueda ofrecerle algo que tengo o proponerle ir a comer o hacer algo al respecto. Hay una causa, hay un efecto, ¿no? Las cosas no se suscitan de forma random, sino, no de forma así intempestiva, extraña, sino que todo funciona en relación a leyes, ¿no? Entonces, por eso le decía que los principios de la física, le decía en el video anterior, son importantes, la física de Newton, para Hume, para ir entendiendo cómo funciona el mundo. Estos principios, entonces, nos definen las relaciones que se establecen para que desarrollemos conocimiento. Además, nos dice Hume que hay 2 tipos de relaciones. Relaciones entre las ideas y relaciones entre los hechos. Las relaciones entre las ideas son las que nos permiten constituir conocimiento matemático. ¿Por qué? Porque las relaciones de las ideas permiten ir planteando lógica, matemática, o sea, siempre que A, entonces B, y si se da B, entonces C. Esto voy generando leyes, principios, axiomas, y estos axiomas me van sirviendo para construir otros axiomas, otras leyes, otros principios que la lógica y la matemática requieren y necesitan para la ejecución de distintas funciones y cosas. En cambio, los hechos se vinculan entre sí y eso ya es la experiencia cotidiana, digamos, ¿no? Ya no es el pensar lógico-matemático, sino tiene que ver con qué es lo que ocurre en la cotidianidad, digamos, ¿no? Veo a alguien en la calle que, por ejemplo, me mueve un pañuelo y me invita a estacionarme, lo que asumo que esa persona está haciendo no es jugar en la calle con un trapo rojo, sino que me está invitando a estacionarme y que él lo está cuidando o que él está trabajando en ese lugar. Entonces, los hechos generan relaciones por experiencia. Entonces, depende de esa experiencia que uno se habitúe a ella, digamos, ¿no? Del mismo modo, nadie entra a una parrilla uruguaya esperando comer comida vegana, ¿no? ¿Por qué? Porque no van relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque la comida vegana implica no comer ningún animal. Una parrilla uruguaya tiene en el centro, ¿a qué animal? A la vaca. Entonces, las relaciones entre hechos van a implicar experiencia. La experiencia me va generando expectativas sobre la realidad. Entonces, puedo repetir, son diferentes las relaciones de ideas y las relaciones entre los hechos. El error, piensa Hume, y eso es a lo que va a heredar Kant, es cuando queremos trasladar, llevar las relaciones de ideas a las relaciones entre los hechos.
O sea, en los hechos es altamente probable que mi experiencia se repita. En cambio, en las ideas es necesario que se repita. O sea, los principios de asociación, los principios lógicos, son matemáticos, son necesarios. Siempre va a ser el caso que, pero en los hechos es siempre lo máximo que se puede alcanzar es altamente probable, pero no necesario. Entonces, esa diferencia, que puede parecer muy sutil, muy simple, muy obvia, no lo es tanto. Y eso es algo que Hume le va a heredar a Kant y que Kant va a recibir y va a decir, oye, es importante este señor Hume porque nos está enseñando a evitar un error fundamental. Creer que como experimentamos con la matemática, con la lógica, que nos permiten ir construyendo definiciones sobre lo necesario, sobre lo universal, queremos tratar al mundo de los hechos, que son contingentes, que siempre pueden ser de otra manera, como si fueran ideas. Y ahí hay un error grave, ¿no? Entonces, esta imagen nos permite ir entendiendo precisamente cómo funciona el conocimiento humano. Yo tengo que respetar, ¿no?, que no va a ocurrir lo mismo en relación con el mundo en que yo me encuentro, digamos, ¿no? Entonces, acá también tenemos en este gráfico, pues, las ideas, con la memoria, la conexión o asociación de ideas, ¿no? La ley de semejanza, la ley de continuidad en espacio y tiempo, la ley de causalidad, de relación de causa-efecto, que ya lo he explicado, ustedes lo pueden ver con calma en la imagen. Entonces, las relaciones de ideas son a priori, por eso para ir ya cerrando y no ir tomándonos más tiempo, pertenecen a la ciencia como el álgebra, la geometría, la aritmética. Es toda afirmación que es cierta de manera intuitiva y bien demostrada. Basta la demostración no contradictoria. O sea, lo puedo demostrar matemáticamente, lógicamente. En cambio, las cuestiones de hecho no son a priori, no son antes de, sino después de. O sea, el hecho se tiene que dar. Son los razonamientos que se refieren a los hechos que se fundan en las relaciones de causa-efecto. Entonces, una relación de causa-efecto puede ser el hambre, ¿no? Puede ser pagar algo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy pagando la cuenta? Porque lo he comido, porque le he invitado a alguien. Una causa tiene un efecto, ¿no? Invito a alguien a comer. ¿Cuál es el efecto? De repente, que esa persona se sienta a gusto o que le dé gastritis y la comida le cayó mal. O sea, un acto provoca otro acto, ¿no? En las cuestiones de hechos, no hay nada necesario. En las relaciones de ideas, siempre es necesario que. Y acá se produce, no saber esta distinción, produce antinomias de la razón. Apréndanse ese término, antinomias de la razón. ¿Qué cosas son antinomias de la razón? Cuando alguien quiere que las cuestiones de hecho funcionen como si fueran relaciones de ideas. O sea, esto es que porque siempre ha pasado algo, creer que siempre va a ocurrir, ¿no? Imagínense que ustedes viven en Madre de Dios, en Tarapoto, y cuando se pone el cielo gris, llueve. Entonces, causa efecto. Cielo gris, llueve. Vienen a Lima a vivir, a estudiar, ven el cielo gris y dicen, ahorita llueve, ya va a llover. En Lima no hay esa causa-efecto. En Lima el cielo muchas veces, hasta en verano, está totalmente gris y nunca llueve, ¿no? Y si llueve es una cosa muy tenue, ¿no? No es como verdaderamente la lluvia de la selva. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Alguien intenta que lo que siempre ha ocurrido en su experiencia funcione como si fuera un principio de A es igual a A, ¿no? Como si fueran principios de identidad, principios, ¿no? Estos principios lógicos que siempre son el caso, ¿no? Entonces, espero que esto les ayude a ir entendiendo el conocimiento en Hume, ¿no? Entonces, ya vimos, ¿no? Y con esto vamos cerrando, ya vimos que para Hume, toda idea se sostiene a partir de una impresión que reside en nuestra mente. Por ello, buscará manera en que podemos constituir una garantía entre las sensaciones que percibimos y las causas, las fuerzas y principios que constituyen los objetos, que las producen, pero ¿cómo se logra esto? Por ello Hume afirma que solo conocemos algunos principios generales basados en experiencia, tales como la elasticidad, la gravitación o la cohesión, ¿no? Por eso podemos plantear ciertas leyes de la física, pero no podemos afirmar que es necesario siempre que sea así. Además, Hume nos alerta que existen ciertos efectos que se suelen creer pueden ser concebidos sin recurrir a la necesidad de la experiencia. Esto se debe básicamente a lo enraizado que se encuentran en nosotros, ¿no?
Por ejemplo, la costumbre o el hábito será para Hume lo que nos permite inferir relaciones entre los diferentes hechos y poder tener la certeza de que es la relación más adecuada. Ojo, no siempre vamos a poder experimentarlo todo, conocerlo todo a través de la experiencia directa. Entonces la costumbre y el hábito nos van a ir generando relaciones que nos van a ir permitiendo conocer cosas que de repente nunca experimentamos directamente, pero que nos, digamos, debe ser parecido a, ¿no? Pues si bien nuestra experiencia, como vimos, no nos brinda principios o características últimas, sin duda, esto no será un problema en relación con nuestra capacidad de relacionar nuestras impresiones e ideas de modo que tengamos certezas de ellas. Acá llegamos al final, ya regresamos a la clase. Espero que este video les haya servido para completar el conocimiento básico que vamos a tener de Hume, la entrada al pensamiento de Hume, que creo que está bastante cubierta. Eso es todo de mi parte, agradecerles como siempre por su atención y ya nos estamos viendo en un momento en la clase teórica. Hasta luego. Gracias.